Si alguien quisiera saber de dónde vienen los sueños, yo le puedo contestar. Aunque me interesa más saber a dónde vamos nosotros. Pero si pudiéramos ir a donde ellos van, qué bendición sería verlos esperar por aquellos que luchamos día a día para llegar a ese lugar donde apuntaron los ojos del alma desde que aprendimos a soñar. Los sueños vienen del cielo y de muy adentro. Algunos son heredados de nuestros padres, nuestros abuelos, otros son aprendidos a través de figuras que admiramos, otros son creados de la nada, como plantas que florecen en la mente. Lo importante es saber hacia dónde ellos nos conducen. Si alguien pudiera contar cómo poder alcanzarlo, sin sentir que corremos detrás de veloces mariposas que con el tiempo quiebran sus alas contra el viento, yo siempre quise saber cómo. Y la vida se encargó de enseñarme el camino. Y así como de nada nos sirve tener sin compartir, ganar sin perder, vivir sin soñar, quiero contarte algo más. Contarte que todo lo que sueñas es posible, que las bendiciones de esta vida están al alcance del que sueña y lucha por lo que ama. Quiero que escuches lo que yo he aprendido sobre cumplir sueños, contarte sobre un camino que ya otros hicieron para mí y para ti, para ayudarnos a tener una vida privilegiada, de manera inteligente, honesta, pero sobre todo justa. Para ello, solo debes estar dispuesto a pensar diferente. Muchísimas gracias por permitirme llegar hacia ti, para compartir grandes lecciones de vida, lecciones que ayuden a sacar ese campeón, ese ganador, ese deseo de superación que tienes y que yace guardado en lo más profundo de tu corazón. Yo no soy mejor que nadie, soy simplemente alguien que se atrevió a pensar diferente, a hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Y hoy, con la ayuda de mi Dios y con la fe que deseo depositar en su corazón, como lo haría un amigo, como lo haría un padre o como lo haría un hermano, quiero compartirla contigo. Te invito a que me escuches. Japón era un país que venía dominando el mundo de entonces. En 1904 y 1905 le ganó a Rusia en la guerra ruso-japonesa. En la Primera Guerra Mundial captura las islas alemanas y se las renta a la China. En el año 1932, Japón invadió a China. ¿Sabía usted que murieron más chinos en manos de los japoneses que judíos en el Holocausto? Sin embargo, en el año 1941 cometen el error más grande de su vida. Un error que como nación habrían de recordar aún en las futuras generaciones. Invaden Pearl Harbor en un ataque sorpresa el 7 de diciembre. 353 aeronaves que despegan de 6 portaaviones. Murieron 2.403 soldados norteamericanos y 1.178 heridos. Al siguiente día, el 8 de diciembre, Estados Unidos le declara oficialmente la guerra a Japón. 4 años después, en el 1945, Estados Unidos hace descender 2 bombas atómicas sobre Japón, una en Nagasaki y otra en Hiroshima. 246,000 muertos. Desde 178,000 kilómetros cuadrados, tan solo el 16% eran aprovechables. 2 millones de muertos. No tenían ninguna clase de mineral para hacer acero, no tenían oro, no tenían petróleo. Y encima de eso, el 87% de lo que consumían era importado. Como lo decía Edwin Eisenhower, el primer embajador de Estados Unidos para Japón, una nación totalmente desmitificada, pobre, perdida y extraviada. Ahora Japón está totalmente desolada. Solo tienen 2 cosas en abundancia: agua y japoneses. Se enfrentan hacia un futuro incierto. No pueden invadir. Están vetados
bélicamente, han perdido una guerra. Era un país quebrado en todo el sentido de la palabra y ahora estaban como prisioneros de los aliados. La pregunta es, ¿cómo es posible que en tan solo unos cuantos años Japón de la nada llega a ser una gran superpotencia? Al no tener nada, absolutamente nada, se dan cuenta que necesitan crear. Pero para crear, primero tienen que creer. Y tienen que creer en el único recurso que tienen a su favor, su gente. Tienen que creer en sí mismos. Tienen que mejorar la calidad de vida de su pueblo, educarlos. Tienen que aprender, se tienen que hacer humildes. Como lo decía el gran maestro Elsa Borgel, el autor del libro El Milagro Japonés, si algo explica el milagro japonés es su humildad por aprender. Palabra clave para lograr el éxito, aprender. Pero tienen que aprender a alta velocidad. Entonces ellos dicen, vamos a aprender, pero vamos a elegir simplemente al mejor y vamos a copiar. ¿Quién tiene los mejores carros? La General Motors. ¿Quién tiene las mejores cámaras fotográficas? Los alemanes. ¿Quién tiene los mejores relojes? Los suizos. ¿Quién tiene la mejor industria textil? Los italianos. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Acaso no son los japoneses los número uno en ventas en todo esto que le acabo de mencionar? Y como si eso fuera poco, 6 de los 10 mejores bancos más poderosos del mundo son japoneses. ¿Sabía usted que tienen los trenes más precisos del mundo? Que cuando llegan tarde lo hacen con tan solo 16 segundos de tardanza. Pero la pregunta es, ¿qué fue lo que estos hombres hicieron? ¿Qué fue lo que este pueblo como nación hizo? Ellos hicieron lo mismo que hizo este hombre, Lee Iacocca. ¿Quién era Lee Iacocca? Era uno de los grandes genios en la industria automotriz. Entró a la Ford como un simple vendedor y terminó revolucionando la compañía porque fue el creador del Ford Mustang convertible. En aquellos años, los carros convertibles solo eran accesibles a la gente con mucho dinero y él vino con la idea, vamos a crear un carro para la clase media, y fue ahí donde nació el Ford Mustang convertible. En 1970 fue nombrado CEO de la Ford, pero en el 78, 8 años después, tuvo que salir con su cabeza baja, humillado al ser despedido por Henry Ford número 2. En ese tiempo, la Chrysler atravesaba por su peor crisis económica. En tan solo el primer trimestre habían perdido $160 millones y se mantenían a flote porque eran un símbolo de los americanos y el gobierno americano estaba inyectándole dinero. Pero al no poder contener ya más con esa crisis, la única salida era la bancarrota. Cuando el presidente de la Chrysler se enteró que Iacocca estaba sin trabajo, lo mandó a llamar. Iacocca, después de haber sido el presidente de la compañía número 1 de los Estados Unidos, ahora viene a ser el presidente de la compañía peor, que está en bancarrota. Bueno, pues él le tomó como un reto que la vida en ese momento le estaba ofreciendo. Él mandó a llamar a todos sus amigos que habían trabajado con él en la Ford y les dijo, bueno, no tenemos tiempo que inventar, tenemos que copiar. Y dijo, tráigame un Mercedes-Benz, vamos a copiarle la transmisión. Tráigame un carro de la BMW, vamos a copiarle los frenos. Tráigame un vehículo de la General Motors, vamos a copiarle el motor. ¿Cuál fue el resultado de esto? Que en tan solo 5 años pagó la deuda de la Chrysler. Y no solo pagó la deuda de la Chrysler, sino que compró la Lamborghini y la Maserati para los Estados Unidos, ya que fue el creador de la Dodge Caravan. Y en el año 1983, la Plymouth Voyager fue la minivan
más vendida en todos los Estados Unidos. Cuando el periodista de la revista Time le preguntó: señor Ayacoca, ¿pero cómo lo hizo? ¿Cómo lo logró? Él simplemente respondió: lo que hice fue aplicar la tecnología de lo obvio. Número 1. Elige al mejor. La mejor carrera universitaria, el mejor equipo deportivo, la mejor oportunidad de negocio, la mejor pareja. ¿Cómo poder discernir qué es lo mejor para nosotros? Luego identifica al líder que tiene los mejores resultados. Elígelo y adóptalo como tu mentor. Número 2. Imita al mejor. Cópiale. Si alguien trazó el camino para llegar al éxito y lo logró, y está dispuesto a trabajar contigo mano a mano, ¿qué esperas? Aprende todo de él. Imítalo en su forma de vestir, de caminar, de hablar, de interactuar con los demás. Pero sobre todo, imítalo en su forma de pensar. Número 3. Iguala al mejor. No puedes pensar en llegar más lejos que aquellos que lo han logrado si no estás dispuesto a cruzar el mismo camino que te sirva de ejemplo. Como dijo Albert Einstein, dar ejemplo no es la mejor forma de influenciar en los demás, es la única. O como dice el refrán, nadie aprende por cabeza ajena. Por eso es necesario emular el éxito con nuestras propias acciones, aunque ello implique caerse y levantarse una y otra vez. Después de tanto, es ahí donde radica la verdadera satisfacción. Y por último, supera al mejor. Seguro has escuchado el refrán que dice: el discípulo supera al maestro. Pues bien, todo es posible gracias a la perseverancia, la disciplina y la determinación, características emblemáticas de todo un gran triunfador. Y ese eres tú, si crees en ti y en la belleza de tus sueños. En cierta ocasión leí la anécdota de un pajarillo de tan solo 14 gramos que hace un vuelo sin escala desde Alaska hasta la Patagonia. Viaja por todo el Atlántico y por el Caribe sin parar ni siquiera tan solo una vez. Dicen los expertos que durante el día se deja guiar por el sol, por el sonido de las olas, y durante la noche se deja guiar por las estrellas. Vuela a 22,000 pies de altura donde escasea el oxígeno y la temperatura es de menos 10 grados bajo cero. Y yo quiero decirte, querido amigo, que no existe actualmente ningún avión que cuesta millones de dólares, que es piloteado por 3 capitanes con más de 1,000 horas de vuelos, que no haga un viaje desde Alaska hasta la Patagonia que tenga que echar gasolina. La pregunta es: ¿quién puso ese código genético en la mente de ese pajarito para que cumpliera con su función en la creación? El Creador. Y si fue Él el que depositó eso en la mente diminuta de ese pajarito, la pregunta es: ¿qué cree usted que habrá depositado en ti? La pregunta es: ¿qué crees tú que habrá depositado en ti? Recuérdate, tú eres el mejor. Nadie puede hacer lo que tú vienes destinado a hacer en este mundo. Solo hay 2 días importantes en la vida de un ser humano: el día que nace y el día que descubre para qué nació. O sea, el día que descubre su propósito. Tú eres el mejor si te atreves a creer. ¿Qué lecciones más grandes la vida nos enseña? ¿Puedes tú aprender como los japoneses? ¿Puedes tú, desde las cenizas, salir de la nada como lo hizo este pueblo y esta nación? ¿O como lo hizo el genio de la ingeniería automotriz, el gran Ryo Ayacoca? ¿Sabías que fuiste pensado y fuiste diseñado desde antes de la fundación del mundo? Eres tan único que no existen 2 huellas en el mundo iguales.
el día que te crearon, el día que te pensaron, agarraron tu molde, lo lanzaron a la basura y dijeron, ya no haré otro igual que tú. ¿Te das cuenta? Se ha elegido al mejor y ese mejor eres tú. ¿Te atreves a creer, amigo querido? ¿Te atreves a creer? Porque para el que cree, todo, absolutamente todo, es posible.